Bueno, he hecho un par de tomas, pero realmente había dicho algo, pero ya con tantas tomas se me olvidó y quiero hacerlo bien. Bueno, pero me refería a lo mismo. Realmente no importa cuántas cosas digas, si entre tantos intentos lo único que importa es el intento. De los soldados auxiliares, mixtos y nacionales. Las tropas auxiliares, otras de las tropas inútiles que un príncipe poderoso presta a otros para ayudarle y defenderle, como por ejemplo hizo en estos últimos tiempos el Papa Julio II, cuando en vista del pobre papel que le tocó representar con sus tropas mercenarias en la empresa de Ferrara, tuvo que acudir a las auxiliares y convenir con Fernando, rey de España, en que éste le ayudaría con sus ejércitos. Tales tropas pueden ser útiles y buenas para sus amos, pero para quien las llama son casi siempre perjudiciales. Pues, si pierden, sufre él las consecuencias, y si gana, se convierte en su prisionero. Y aunque las historias antiguas están llenas de estos ejemplos, sin embargo, me limitaré a mencionar el caso reciente de Julio II, que no pudo haber cometido imprudencia mayor para conquistar a Ferrara que ponerse en manos de un extranjero. Pero su buena suerte ocasionó una tercera causa, que, de lo contrario, hubiera pagado las consecuencias de su mala elección, porque derrotados sus auxiliares en Ravenna, aparecieron los suizos, y contra lo que él y los demás creían, pusieron en fuga a los vencedores. Se libró de los enemigos que habían huido y de los auxiliares, ya que había triunfado con otras tropas. Los florentinos, que estaban desarmados por completo, trajeron 10.000 franceses para el asedio de Pisa, y esta resolución les hizo correr más peligros de los que correrían en ocasión alguna. El emperador de Constantinopla, para ayudar a sus vecinos, puso en Grecia 10.000 turcos, quienes, acabada la guerra, no quisieron salir de allí, empezando entonces la servidumbre de los griegos bajo el yugo de los infieles. Se deduce de todo esto que el que no quiera vencer no tiene más que valerse de estos ejércitos, mucho más peligrosos que los mercenarios, porque están perfectamente unidos y obedecen ciegamente a sus jefes, con lo cual la ruina es inmediata. Mientras que los mercenarios, para someter al príncipe, una vez que han triunfado, necesitan esperar tiempo y ocasión, pues no constituyen un cuerpo unido y por añadidura están a sueldo del príncipe. En ellos un tercero, a quien el príncipe haya hecho jefe, no puede cobrar enseguida tanta autoridad como para perjudicarlo. En suma, los ejércitos mercenarios son peligrosos por su pereza y cobardía al combatir, y los auxiliares por su valor. Por ello, todo príncipe prudente ha evitado valerse de estas tropas, y se ha refugiado en las suyas, y ha preferido perder con las suyas a vencer con las otras, considerando que no es victoria verdadera la que se alcanza con ejércitos ajenos. No me cansaré nunca de elogiar los actos de César Borgia. Empezó el duque por invadir la Romaña con tropas auxiliares, todos soldados franceses, y con ellas tomó a Imola. Volvió hacia los soldados mercenarios, a Imola y Forli, y con ellas tomó a Imola y Forli. Pero no fiándose de este ejército, se volvió hacia los soldados mercenarios, según él menos peligrosos, y tomó a sueldo a los Orsini y los Vitelli, cuando notó que también éstas eran inseguras, infieles y peligrosas.
acabó con ellas y recurrió a las propias. Y de la diferencia que hay entre unas y otras se puede formar una idea, considerando la autoridad que tenía el duque cuando solo contaba con los franceses y cuando se apoyaba en los Orsini y Vitelli, y la que tuvo cuando se quedó con sus soldados. Propios, y pudo manifestar toda su habilidad, siendo desde aquel momento muy respetado, cuando se vio que era por completo el dueño de sus tropas. Me había puesto con sus propias... A ver, y aunque las historias antiguas están... A ver, no, me equivoqué. Siento, weón. Y la que tuvo cuando se quedó con sus soldados propios y pudo manifestar toda su habilidad, siendo desde aquel momento muy respetado, cuando se vio que era por completo el dueño de sus tropas. Me había propuesto no salir de los ejemplos de nuestra reciente historia italiana, pero no quiero olvidarme de Gerón, de Siracusa, del que ya he hablado anteriormente. Convertido, como ya dije, en jefe de los ejércitos de Siracusa, comprendió inmediatamente la inutilidad de las tropas mercenarias, cuyos jefes tenían los mismos defectos que nuestros italianos, y como no creía conveniente conservarlas ni licenciarlas, se deshizo de sus jefes, haciendo la guerra con sus tropas y no con las ajenas. Quiero también recordar un episodio del Viejo Testamento que viene muy al caso, ofreciéndose David a Saúl para combatir a Goliat, provocador filisteo. Saúl, para darle valor, lo armó con sus propias armaduras. Pero una vez que se vio cargado con esta, David la rechazó, diciendo que con ella no podría sacar partido de sí mismo, y que preferiría afrontar al enemigo con su honda y su cuchillo. Resulta pues siempre que las armas ajenas o se caen de los hombros del príncipe, o le pesan, o le oprimen. Carlos VI, padre del rey Luis XI, una vez que con su fortuna y valor liberó a Francia de los ingleses, comprendió la necesidad de tener un ejército propio y ordenó en su reino la creación de milicias, de caballería e infantería. Luego el rey Luis, su hijo, disolvió los de infantería y empezó a tomar a sueldo a suizos, error que renovado por otros es, como ahora se ve, el motivo de los males de aquel reino, porque al acreditar a los suizos desacreditó todas sus armas, ya que hizo desaparecer la infantería y depender la caballería de las tropas ajenas. Acostumbrada ésta a ir a la guerra en compañía de los suizos, no cree poder vencer sin ellos, lo cual explica que los franceses no puedan contra los suizos, y que si los suizos no se atrevan a enfrentar a otros. Los ejércitos de Francia son, pues, mixtos, dado que sus componentes son de tropas mercenarias y propias, y en su conjunto son mucho mejor que las milicias exclusivamente mercenarias o exclusivamente auxiliares, pero muy inferiores a las propias. Será suficiente el ejemplo referido para hacer comprender que el reino de Francia sería hoy invencible si se hubiese conservado la organización de Carlos VII. Si se hubiese conservado la organización de Carlos VII, pero la escasa prudencia humana hace que comiencen algo que parece bueno por el hecho de que no manifiesta el veneno que encierran, como ocurre con la tisis de la que ya he hablado. Por lo tanto, aquel que en un principado no descubre los males sino cuando ya son incurables, no es verdaderamente sabio. Pero esta es una virtud que tienen pocos,
si se examinan las causas de la decadencia del Imperio Romano, se advierte que la principal estribó en empezar a tomar a sueldo a los godos, pues desde entonces las fuerzas del imperio fueron debilitándose, y toda la fama de las tropas romanas pasó a las godas. Acabo pues afirmando que sin ejército propio ningún principado está seguro, quedando por completo a merced de la fortuna, al carecer de medios de defensa contra la adversidad, que fue siempre opinión y máxima de los hombres prudentes, no haber nada más débil e inestable que la fama de un poder no fundado en fuerzas propias, y ejércitos propios son los compuestos, o por súbditos, o por ciudadanos, o por servidores del príncipe, y no será difícil rodearse de ellos si se siguen los ejemplos de los 4 a quienes he mencionado, y se verá la forma en que Filipo, padre de Alejandro Magno, y muchas repúblicas y príncipes han armado y organizado sus tropas. De las obligaciones de un príncipe con respecto a la milicia. Un príncipe no debe tener otra ocupación ni pensamiento que preocuparse. Un príncipe no debe tener otra ocupación ni pensamiento que preocuparse del arte de la guerra y de la organización y disciplina de los ejércitos, ya que esta es la verdadera ciencia del gobernante, y su virtud es tanta que no solo conserva en su puesto a los que han nacido príncipes, sino que muchas veces eleva a esta dignidad a hombres de condiciones modestas, mientras que, por el contrario, ha hecho perder el estado a príncipes que han pensado más en las diversiones que en las armas, pues la razón principal de la pérdida de un estado se encuentra siempre en el olvido de este arte, mientras que la primera condición para alcanzarlo es profesar dicho arte. Francisco Sforza, por tener un ejército, pasó de ser un simple particular a ser duque de Milán, y sus hijos, por escapar a las incomodidades de las armas, de duques pasaron a ser simples ciudadanos. Entre los males que trae el estar desarmado es que te hace despreciable, vergüenza que debe evitarse, por lo que más tarde explicaré, porque entre uno armado y otro desarmado no hay comparación posible, y no es razonable que quien esté armado obedezca de buen grado a quien no lo está, y que el príncipe desarmado se sienta seguro entre servidores armados, porque desdeñoso uno y desconfiado el otro, no es posible que marchen de acuerdo. Por todo ello, un príncipe que, aparte de otras desdichas, no entienda del arte de la guerra, no puede ser estimado por sus soldados, ni puede fiarse en ellos. Así pues, un príncipe jamás dejará ni un momento de ocuparse del arte militar, y durante los tiempos de paz debe ejercitarse más que en los de guerra, lo cual puede hacerse de 2 modos, con la acción y con el estudio. En los que atañe a la acción, debe, además de ejercitar y tener bien organizadas sus tropas, dedicarse constantemente a la caza con el doble objeto de acostumbrar el cuerpo a las fatigas y de conocer la naturaleza de los terrenos, la altitud de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, el curso de los ríos y la extensión de los pantanos. En esto último pondrá muchísima seriedad, pues tal estudio presta 2 utilidades. Primero, se aprenderá a conocer la región donde vive y a defenderla,
a defenderla mejor. Después, en virtud del conocimiento práctico de una comarca, se hace más fácil el conocimiento de otra donde sea necesario actuar. Porque las colinas y los valles, las llanuras, los ríos y los pantanos que hay, por ejemplo, en Toscana, tienen cierta similitud con los de las otras provincias. De manera que el conocimiento de los terrenos de una provincia sirve para el de las otras. Cuando un príncipe carece de pericia, carece de la primera cualidad que distingue a todo buen general, pues tal condición es la que enseña a encontrar al enemigo, a buscar alojamientos, a guiar a los ejércitos, a preparar un plan de batalla y a atacar con ventaja. Entre otros méritos que los historiadores concedieron a Filopémenes, príncipe de los aqueos. Entre otros méritos que los historiadores concedieron a Filopemedes, príncipe de los aqueos, príncipe, nuevamente, que suena como saqueos, entonces que no quiero decir eso realmente. Entre otros méritos que los historiadores concedieron a Filopémedes. Entre otros méritos que los historiadores concedieron a Filopémedes, entre otros méritos, que tiene una tilde. Entre otros méritos que los historiadores concedieron a Filopémedes, príncipe de los aqueos, es uno que en tiempos de paz no pensaba en otra cosa que en el arte de la guerra, y cuando iba de paseo por la campaña, a menudo se detenía y discurría así con los amigos: si el enemigo estuviera en aquella colina y nosotros nos encontrásemos aquí con nuestro ejército, ¿de quién sería la ventaja? ¿Cómo podríamos ir en su encuentro sin caer en el desorden? Si quisiéramos retirarnos, ¿de qué manera lo haríamos? ¿Y cómo los perseguiríamos si el enemigo se retirase? Y les proponía, mientras caminaba, todos los casos que pueden presentarse a un ejército. Escuchaba sus opiniones, emitía la suya y la justificaba, y gracias a este continuo razonar, nunca mientras guió sus ejércitos era imposible que surgiese un imprevisto para él que no tuviese un remedio calculado. Respecto a los ejércitos mentales, el príncipe debe estudiar la historia, examinar las hazañas de los hombres célebres, ver cómo se han conducido en la guerra, analizar las causas de sus victorias y derrotar para evitar estas y tratar de conseguir aquellas, y sobre todo hacer lo que han hecho en el pasado algunos grandes hombres que, tomando a los otros por modelo, tenían siempre presentes sus hechos más celebrados, como se dice que Alejandro Magno hacía con Aquiles, César con Alejandro, Escipión con Ciro. Quien lea la vida de Ciro, escrita por Jenofonte, reconocerá en la vida de Escipión la gloria que alcanzó, imitándole, y cómo en lo que a la castidad se refiere, afabilidad, humanidad y liberalidad, Escipión se ciñó por completo a lo que Jenofonte escribió de Ciro. Tal ha de ser la conducta de un príncipe prudente. No debe permanecer ocioso, nunca en los tiempos de paz, sino por el contrario, hacer acopio de las enseñanzas para valerse de ellas en la adversidad, a fin de que si la fortuna cambia, se encuentre dispuesto a recibir sus golpes. Bueno. De aquellas cosas por las que los hombres
y en especial los príncipes, son alabados o vituperados. Nos queda ahora hablar del comportamiento y de los procedimientos que debe seguir un príncipe con sus súbditos y sus amigos. Y como sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto al hacerlo ahora yo. Si no seré rechazado. Nuevamente la cagué. Me pregunto al hacerlo ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me alejo de sus opiniones. Pero siendo mi intención escribir a quienes las lean, me han parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de las cosas que tras su apariencia, porque muchos se han imaginado como existentes a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos. Mucha es la distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir. Aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, camina más hacia su ruina que a su consolidación. Pues un hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Es preciso que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo, o no de acuerdo con las circunstancias. Si dejamos a un lado las fantasías y centrándonos solo en las cosas verdaderas, digo que todos los hombres, cuando se habla de ellos, y en particular los príncipes, por ocupar posiciones más elevadas, son juzgados por alguna de estas cualidades, que les valen o censura o elogios. Unos son llamados liberales, otros tacaños, entre paréntesis, y empleo un término toscano porque avaro en nuestra lengua es también el que tiende a enriquecerse por medio de las rapiñas, mientras que llamamos tacaño al que se abstiene demasiado de gastar lo suyo, cierre paréntesis. Uno es considerado dadivoso, otra rapaz, uno cruel, otro compasivo, uno traidor, otro leal, uno afeminado y pusilánime, otro decidido y animoso, uno humano, otro soberbio, uno lascivo, otro casto, uno sincero, otro astuto, uno duro, otro débil, uno grave, otro frívolo, uno religioso, otro incrédulo, y así sucesivamente. Sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que de entre todas las cualidades nombradas, un príncipe poseyera las que son consideradas buenas. Pero como no es posible poseerlas todas, ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo consiente, le es necesario ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significarían la pérdida del Estado, y si puede aún de las que no se lo haría perder. Pero si no puede, no debe preocuparse mucho, y menos aún de incurrir en las infamias de vicios, sin los cuales no podría salvar el Estado. Porque si consideramos esto fríamente, encontraremos que, en ocasiones, lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parecen vicios solo le proporciona seguridad y bienestar. No sé, Lo que parece vicio muchas veces, ¿no? Hay debatible. Lo estamos leyendo, lo estamos opinando. De la liberalidad y la miseria. De la liberalidad y la miseria. Empezando por las primeras de las cualidades antes referidas. Digo que estaría bien ser considerado liberal. Sin embargo, la liberalidad practicada de forma que se sepa que uno es pródigo es perjudicial.
Y por el otro lado, si la practica virtuosamente y tal como se la debe practicar, la prodigalidad no será conocida y se creerá que existe el vicio contrario. Pero como el que quiere lograr fama de pródigo entre los hombres no puede pasar por alto ninguna clase de lujo, siempre ocurrirá que un príncipe así, acostumbrado a actuar, consumirá en tales obras todas sus riquezas y se verá obligado al final, si quiere conservar su reputación, a imponer demasiados tributos, a ser riguroso en el cobro y a hacer todas las cosas que hay que hacer para recaudar dinero, lo cual empezará a convertirlo en odioso a los ojos de sus súbditos, y nadie lo querrá, ya que se habrá vuelto pobre, y como con su liberalidad ha perjudicado a muchos y ha premiado a pocos, se resentirá al primer inconveniente y peligrará al menor rigor. Y si entonces reconoce sus errores y quiere variar de conducta, entonces será acusado de tacaño, ya que un príncipe no puede practicar públicamente la virtud de la liberalidad sin que se perjudique. Será necesario, si es prudente, que no se preocupe si es tachado de avaro, porque, con el tiempo, al ver que su avaricia le basta las entradas para defenderse de quien le hace la guerra y puede emprender nuevas conquistas sin imponer nuevos tributos al pueblo, será tenido siempre por más liberal, ya que practica la generosidad con todos aquellos a quienes nada quita, que son infinitos, y la avaricia con todos aquellos a quienes no da, que son pocos. En nuestros tiempos solo hemos visto hacer grandes cosas a los hombres En nuestros tiempos solo hemos visto hacer grandes cosas a los hombres tenidos por avaros. Los demás siempre han sucumbido. El Papa Julio II, después de servirse del nombre de pródigo, para llegar al... ya. Para servirse el nombre de pródigo, después de servirse del nombre de pródigo, para llegar al pontificado, no se preocupó a fin de poder hacer la guerra, de conservar semejante farria. El actual rey de Francia ha sostenido tantas guerras sin imponer tributos extraordinarios a sus súbditos, porque en su extrema economía proveyó a los gastos superfluos. El actual rey de España, si hubiera sido espléndido, no habría llevado a cabo ni vencido a tantas empresas. Por lo tanto, un príncipe debe cuidarse poco de que le llamen tacaño, con tal de que ello le permita defenderse, no robar a los súbditos, no volverse pobre y despreciable, no mostrarse expoliador, porque este es uno de los vicios que le mantendrá en el poder. Y si alguien dijese que gracias a su liberalidad César llegó al imperio y muchos otros, por haber sido y haberse ganado fama de liberales, han llegado a puestos muy elevados, respondería que una cosa es ser príncipe y otra es querer serlo. En el primer caso, la liberalidad es perjudicial. En el segundo, indispensable. Y César era uno de los que querían llegar al poder supremo de Roma. Pero si después de lograrlo hubiese vivido mucho tiempo y no se hubiera moderado en los gastos, habría llevado el imperio a la ruina. Y si alguien replicase que ha habido muchos príncipes con fama de muy liberales
que hicieron grandes cosas con las armas, yo les respondería que o el príncipe gasta lo suyo o lo de los súbditos, o gasta lo de otros. En el primer caso debe ser cauto, en el otro no debe preocuparse por el derroche, porque el príncipe que va con sus ejércitos y que vive del botín, de los saqueos y de las contribuciones, necesita de esa esplendidez, a costa de los enemigos, ya que de otra forma no les seguirán sus soldados. Con aquello que no es del príncipe ni de sus súbditos, se puede ser ampliamente generoso, como lo fueron Ciro, César y Alejandro, porque el gastar lo ajeno antes concede que quita reputación. Solo el gastarlo de uno perjudica, porque el gastar de ajeno antes concede que quita reputación. Solo el gastarlo de uno perjudica. No hay cosa que se consuma tanto a sí misma como la liberalidad, pues cuanto más se la practica, más se pierde la facultad de usarla, y el príncipe se vuelve pobre y odioso, o si quiere escapar de la pobreza, expoliador y odioso. Y si hay algo que debe evitarse, es el ser despreciado y odioso, y ambas cosas conducen la prodigalidad. Por lo tanto, es más prudente contentarse con la fama de tacaño, que implica una vergüenza, pero no engendra odio, que por ganar fama de liberal, caer en el expolio, lo que implica actos vergonzosos. Ya, sigamos. De la crueldad y la clemencia. Y si vale más ser amado que temido, o todo lo contrario. Paso a las otras cualidades antes referidas, y digo que todos los príncipes deben desear ser tenidos por clementes, y no por crueles. Pero deben cuidarse de emplear mal esta clemencia. César Borgia era tenido por cruel, pese a lo cual fue su crueldad la que impuso la unidad en la Romaña, la que logró su unión y la que restableció la paz y la fe. Con un análisis minucioso se verá que Borgia fue mucho más clemente que el pueblo florentino, que para evitar ser acusado de cruel dejó destruir a Pistoia. Debe pues un príncipe preocuparse no de que lo acusen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a los súbditos, porque con muy pocos castigos ejemplares será más clemente que aquellos que, por excesiva clemencia, dejan multiplicar los desórdenes, causa de matanzas y saqueos que perjudican a toda una población. Mientras que las medidas extremas adoptadas por el príncipe solo van en contra de uno, y es sobre todo un príncipe nuevo el que no debe evitar los actos de crueldad, pues toda nueva dominación trae consigo infinidad de peligros. Así se explica que Virgilio diga a través de Divo: res dura el regni novitas metalia, cogunt moligri, stale fine custode tueri. Res dura el regni novitas metalias, cogunt moliri, res dura el regni novitas metalia, cogunt moliri, et
late fines custode tueri. Sin embargo, el príncipe nuevo debe actuar cautamente en el creer y el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con cautela, prudencia y humanidad. Que una excesiva confianza no lo vuelva imprudente y una desorbitada desconfianza intolerante. De esto surge una pregunta: si es mejor ser amado que temido, o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas, pero ya que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, afirmo que es más seguro ser temido que amado. Porque de los hombres se puede decir que generalmente son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y deseosos de lucro. Mientras les favoreces, son completamente tuyos y te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida e incluso sus hijos. Pues, como ya dije antes, ninguna necesidad tienes de ello. Pero cuando la necesidad se presenta, se sublevan contra ti, y el príncipe que confía por completo en su palabra va a la ruina al no contar con otros medios de defensa, porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de almas porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con las alturas porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de almas son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no las puedes utilizar. Y los hombres temen menos ofender a uno que se haga amar que a uno que inspire temor, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, malos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse. Pero el temor es un miedo al castigo que no se pierde jamás. Pero el príncipe debe hacerse de temer de forma que, si no consigue el amor, evite el odio. Pues es posible ser temido y a la vez no odiado, y para ello será suficiente que deje de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la vida de alguien sino cuando haya una justificación y un motivo manifiesto. Pero sobre todo evitar apoderarse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Además, nunca faltan motivos para confiscar a los demás sus bienes, y el que empieza a vivir de la rapiña siempre encuentra ocasión para apoderarse de lo ajeno. Y por el contrario, los motivos para quitar la vida a alguien son más raros y a menudo ni siquiera existen. Pero cuando el príncipe está al frente de sus ejércitos y tiene que gobernar a cientos de soldados, es completamente preciso que no se preocupe si merece fama de cruel, porque sin esta fama nunca podrá mantenerse un ejército unido y dispuesto a la batalla. Entre las múltiples acciones admirables de Aníbal, se cita la de que, aunque contaba con un ejército muy grande, formado por hombres de todas las razas a los que llevó a pelear en tierras extranjeras, nunca surgió discordia alguna entre ellos, ni contra el príncipe. Lo mismo en la mala como en la buena fortuna. Y esto no podía deberse sino a su crueldad inhumana, que sumada a sus muchas otras virtudes provocaba que los soldados los mirasen con veneración
y que sin aquella todas las demás no le habrían sido suficientes para conseguir este respeto. Los escritores poco juiciosos admiran, por una parte, tal orden, y por la otra, condenan su razón principal, ya que es indudable que las demás virtudes no le habrían bastado para lo que hizo sin la dureza de su mando, como lo prueba lo que le sucedió a Escipión. Entre paréntesis, hombre de condiciones extrañas, no solo en su tiempo, sino dentro de toda la historia de la humanidad. Cierra paréntesis. Cuyos ejércitos se sublevaron en España a causa de su excesiva clemencia, que había dado a sus soldados más licencia de la que a la disciplina militar era necesaria. Fabio Máximo le reprochó en el Senado, llamándolo corruptor de la milicia romana. Los logros, habiendo sido ultrajados por un enviado de Escipión, no fueron desagraviados. Los logros que habían sido ultrajados por un enviado de Escipión no fueron desagraviados por éste, sino la insolencia del primero fue castigada, naciendo todo de su blando carácter, y a tal extremo que alguien que lo quiso justificar ante el Senado dijo que pertenecía a la clase de hombres que saben mejor no equivocarse que corregir las equivocaciones ajenas. Este carácter, con el tiempo, habría acabado por enturbiar la fama y la gloria de Escipión al mando absoluto, pero sometido a la autoridad del Senado. No solo quedó diluida esta mala cualidad suya, sino que la enalteció. Para concluir, y volviendo a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que, como el amor depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno. Pero como he dicho, procurando siempre no hacerse odiar. ¿De qué forma deben los príncipes cumplir con su palabra? Todo el mundo sabe cuán digno de alabanza es el príncipe que cumple la palabra dada, que obra con rectitud y huye a la falacia. Pero la experiencia nos prueba, por lo que ocurre en nuestros tiempos, que son precisamente los príncipes que han hecho menos caso de la fe jurada, envuelto a los demás con su astucia, y reído de los que han confiado en su lealtad, los únicos que han llevado a cabo grandes empresas. Debo mencionar que, en primer lugar, que hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres, la segunda de los animales. Pero como en muchas ocasiones no es suficiente con la primera, es necesario recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber entonces actuar como un animal y como un hombre. Esto es lo que los antiguos escritores enseñaron a los príncipes de forma velada, cuando dijeron que Aquiles y muchos otros de los príncipes antiguos fueron confiados al centauro Quirón para que los criara y los educase, lo cual significa que, como el preceptor es medio bestia y medio hombre, un príncipe debe saber emplear las cualidades de ambas naturalezas, y que una sin la otra no es duradera. De forma que el príncipe se ve obligado a comportarse como un animal. Conviene que se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe defenderse de las trampas, ni el zorro defenderse de los lobos. Se necesita, pues,
ser zorro para conocer las trampas y león para asustar a los lobos. Los que solo imitan las cualidades del león demuestran poca experiencia. Así que un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando tal observación vaya en contra de sus intereses, y cuando haya desaparecido las razones que le hicieron prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como son malos y desleales contigo, tú también debes serlo con ellos. Jamás faltarán argumentos a un príncipe para disculpar el incumplimiento de sus promesas. Se podrían citar innumerables ejemplos modernos de tratados de paz y promesas vueltos inútiles a causa de la infidelidad de los príncipes. Que el que mejor ha imitado al zorro, ese ha logrado el triunfo. Pero es necesario saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal forma obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. No quiero dejar de citar un ejemplo de los actuales. Alejandro VI nunca hizo ni pensó en otra cosa que en engañar a los demás, y siempre encontró la ocasión para hacerlo. Nunca hubo hombre que prometiese con más desparpajo, ni que hiciera tantos juramentos sin cumplir ninguno. Y, sin embargo, los engaños siempre le salieron a la perfección, porque conocía bien a los hombres. No es necesario que un príncipe tenga todas las virtudes mencionadas, pero es conveniente que lo parezca. Y hasta me atreveré a decir esto, que el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y pareciendo tenerlas resultan útiles. Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y aún serlo, pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuese preciso. Y ha de tener en cuenta que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son considerados buenos, porque con frecuencia, para conservarse en el poder, se ve arrastrado a obrar contra la fe, la clemencia, la humanidad y la religión. Es necesario, pues, que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias, y que, como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero que, en caso de necesidad, no vacile a la hora de dejar de ser bueno. Por todo esto, un príncipe debe tener muchísimo cuidado de que no salga nunca de su boca algo que no esté impregnado de las 5 virtudes referidas, y de que al verlo y oírlo parezca la clemencia, la fe, la rectitud y la religión misma. Esta última es la que más conviene aparentar, pues los hombres generalmente juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que parece ser, mas pocos saben lo que eres. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda detrás de la majestad del Estado, y en las acciones de los hombres, en particular, de los príncipes. Donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos. Que los medios siempre serán honorables y loados por todos. Porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito,
Y en el mundo solo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen dónde apoyarse. Un príncipe de los actuales, del que no es necesario decir su nombre, siempre predica paz y buena fe, y es un gran enemigo de ambas, ya que, si las hubiese respetado, habría perdido en más de una ocasión su reputación y las tierras. Ya pues. El príncipe debe evitar ser menospreciado y odiado. Como ya he hablado de las cualidades principales que un príncipe debe tener, quiero ahora, bajo este título general, referirme brevemente al resto. El príncipe debe tratar de huir de las cosas que lo hagan odioso y despreciable, y una vez logrado, habrá cumplido con su deber, y no tendrá nada que temer de los otros vicios. Le harán odioso, sobre todo, como ya he dicho antes, el ser expoliador y el apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo lo cual convendrá abstenerse, porque la mayoría de los hombres, mientras no se vean privados de sus bienes y de su honor, vivirán contentos, y el príncipe quedará libre para combatir la ambición de la minoría, que puede contar fácilmente y de mil maneras distintas. Hace despreciable al ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime e irresoluto. Defectos de los cuales debe guardarse como una nave de un escollo, e ingeniárselas para que en sus actos se reconozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza. Y en cuanto a los asuntos privados de los súbditos, debe procurar que sus fallos sean irrevocables, conservando su privilegio, de manera que ninguna persona piense en engañarle o hacerle cambiar de opinión. El príncipe que conquista semejante autoridad conseguirá ser respetado, pues todavía es más difícil atacarle cuando se sabe que es bueno y querido por sus súbditos. Y un príncipe debe temer dos clases de dificultades. En el interior, que se le subleven los súbditos; en el exterior, que lo ataquen las potencias extranjeras. De estos últimos podrá defenderse con buenas tropas y buenas alianzas, y siempre que tenga un buen ejército tendrá buenos aliados, así como siempre en el interior estarán seguras cosas cuando lo estén en el exterior. A ver qué dice. Para que tenga un buen ejército tendrán buenos aliados, así como siempre en el interior estarán seguras cosas cuando lo estén en el exterior, a menos que no hubiesen sido con anterioridad perturbadas por una conspiración. Y aun cuando los enemigos de afuera amenazasen, si ha vivido como he aconsejado y no pierde la presencia de espíritu, hará frente al ataque enemigo, como ya he explicado que hizo el espartano Nabis. En lo que refiere a los asuntos exteriores, y a pesar de que no exista amenaza extranjera, ha de cuidar de los que conjuran secretamente. Pero de este peligro pueden asegurarse evitando que lo odien y lo desprecien, y como ya antes he repetido, empeñándose por todos los medios en tener satisfecho al pueblo, porque uno de los medios más eficaces contra la conspiración será el que el pueblo no odie ni desprecie al príncipe. El conspirador siempre cree que el pueblo quedará satisfecho con la muerte del príncipe y nunca, si sospecha que se producirá el efecto contrario, se decide a tomar semejante partido.
Pues son infinitos los peligros pues son infinitos los peligros que corre el que conspira. La experiencia nos demuestra que fueron muchas las conspiraciones y muy pocas las que tuvieron éxito, porque el que conspira no puede actuar solo ni buscar la complicidad de los que no creen Porque el que conspira no debe actuar solo, ni buscar la complicidad de los que no cree descontentos. Y en cuanto le hayas confesado tus propósitos, le das pie para contentarse, porque de la revelación de tus secretos puede esperar toda clase de beneficios, y es necesario que sea muy amigo tuyo o enconado enemigo del príncipe, para que, al hallar en una parte ganancias seguras y en la otra dudosas, llenas de peligro, te sea leal. Y para reducir el problema a breves términos, declaro que de parte del conspirador solo hay recelos, sospechas y temor al castigo, mientras que el príncipe cuenta con la majestad del principado, con las leyes y la ayuda de los amigos, de tal forma que si se ha granjeado la simpatía popular, no es posible que haya algunos que sean tan temerarios como para conspirar. Pues si un conspirador habitualmente está por lo general rodeado de peligros, antes de consumar el hecho, lo estará aún más después de ejecutarlo, porque no encontrará refugio ni medio de salvarse en ninguna parte. De este asunto se podrán citar infinitos ejemplos, pero me conformaré con presentar uno que pertenece a la época de nuestros padres. Miser Aníbal Bentivoglio, abuelo del actual Aníbal, que era príncipe de Bolonia, fue asesinado por los Canesci, que conspiraban contra él, no quedando de los suyos más que Miser Giovano, que era un niño de pañales. Inmediatamente después de este asesinato se sublevó el pueblo y mató a todos los Canesci. Esto nace de la popularidad que la casa de los Bentivoglio tenía en aquellos tiempos, y que fue tan grande que, no quedando de ella nadie en Bolonia que pudiese muerto Aníbal regir el estado, y habiendo indicios de que en Florencia existía un descendiente de los Bentivoglio que se consideraba hasta entonces hijo Marco Aurelio el filósofo, hasta Maximino, Marco, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano Severo, su hijo Antonino, Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino, qué chucha. Ya de nuevo, Marco Aurelio, el filósofo, hasta Maximino, Marco, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano Severo, su hijo Antonino, Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino. En primer lugar, hay que señalar que mientras los príncipes de hoy solo tienen que luchar contra la ambición de los poderosos y la osadía de los pueblos, los emperadores romanos tenían que hacer frente a una tercera dificultad: la codicia y la crueldad de sus soldados, motivo de la ruina de muchos, porque era difícil dejar a la vez satisfechos a los soldados y el pueblo,
Pues mientras que el pueblo amaba la paz y a los príncipes modestos, las tropas preferían a los príncipes belicosos, insolentes, crueles y rapaces. Y mucho más si lo eran contra el pueblo, ya que así duplicaban las ganancias y tenían ocasión de desahogar su codicia y su perversidad. Esto explica por qué los emperadores carecían de autoridad suficiente para contener a unos y a otros siempre fracasaban. Y explica también por qué la mayoría, y sobre todo los que no subían el trono por herencia, una vez conocida la imposibilidad de dejar satisfechas a ambas partes, se decidían por los soldados, sin importarles pisotear al pueblo. Era el partido lógico. Cuando el príncipe no puede evitar ser odiado por una de las dos partes, debe inclinarse hacia el grupo más numeroso, y cuando esto no es posible, inclinarse hacia el más fuerte. De ahí que los emperadores, que al serlo por razones ajenas al derecho, tenían necesidad de apoyo más eficaces, los buscasen más entre los soldados que los pueblos, lo cual sin embargo podría resultarles muy útil o perjudicial, según supiesen o no ganarse y conservar su reputación con ellos. Por tales motivos Marco, Pertinax y Alejandro, a pesar de su vida modesta, a pesar de ser amantes de la justicia, enemigos de la crueldad, humanos y benévolos, tuvieron todos tristes finales, excepto Marco. Y Marco vivió y murió amado gracias a que llegó al trono por derecho de herencia, sin debérselo al pueblo ni a los soldados, ya que como estaba adornado de muchas virtudes que lo hacían venerable, tuvo siempre mientras vivió sometidos a unos y a otros a su voluntad, y nunca fue odiado ni despreciado. Pero Pertinax fue convertido en emperador contra la opinión de los soldados, que habituados a vivir en la mayor licencia bajo Cómodo, no podían soportar la vida virtuosa que aquel intentaba imponerle. Y por este motivo fue odiado. Y como el odio se añadió, además, que lo despreciaban por su vejez, fracasó en los inicios de su reinado. Y aquí es necesario decir que el odio se adquiere tanto con las buenas acciones como con las malas, por cuya causa, como dije antes, un príncipe que quiere conservar el poder es con frecuencia obligado a no ser bueno, porque cuando la opinión dominante, ya sea del pueblo, de los soldados o de la nobleza, del que tú juzgas necesario para mantenerte, está corrompida, te conviene seguir su capricho para satisfacerlo, pues entonces las buenas acciones serían perjudiciales. Paremos ahora en Alejandro, hombre de tanta bondad que entre las alabanzas que se les tributaron, figura la de que en 14 años que gobernó, el imperio no mandó matar a nadie sin juicio previo, pero su fama de persona débil y que se dejaba dominar por su madre provocó el desprecio de los soldados, que conspiraron contra él y lo mataron. Pero el contrario, Cómodo, Severo, Antonino, Caracalla y Maximino fueron ejemplos de crueldad y despotismo extremo, para satisfacer la codicia de sus soldados. No perdonaron ninguna de las injurias que contra los pueblos pueden cometerse, y todos, menos Severo, tuvieron un mal final. Severo, aunque oprimió al pueblo, pudo reinar feliz con el apoyo de los soldados, y gracias a sus grandes cualidades.
que lo hacían tan admirable a los ojos del pueblo y del ejército, que éste quedaba reverente y satisfecho, y aquel, atemorizado y asombrado, como sus actos fueron realmente famosos para un príncipe nuevo. Quiero explicar de forma breve cómo supo usar la astucia de un zorro y la fiereza de un león, cuyas cualidades, como ya he mencionado, deben poseer todos los príncipes. Severo, una vez que se enteró que el emperador Juliano era un cobarde, convenció al ejército que estaba bajo su mando en Esclavonia de que era preciso ir a Roma para vengar la muerte de Pertinax, a quien los pretorianos habían asesinado. Y con esta excusa, sin dar a conocer sus intenciones con respecto al imperio, se puso al frente del ejército contra Roma, y estuvo en Italia antes que se hubiese tenido noticia de su partida. Una vez en Roma mató a Juliano, y el Senado, aterrorizado, lo nombró emperador. Pero para apoderarse del Estado le quedaban a Severo todavía dos dificultades. La primera, en Oriente, donde Níger, jefe de los ejércitos asiáticos, se había hecho proclamar emperador. La segunda, en Occidente, donde se hallaba Albino, quien también tenía pretensiones al imperio, y como juzgaba peligroso declararse a la vez enemigo de los dos, resolvió atacar a Níger y engañar a Albino, para lo cual escribió a este que, elegido emperador por el Senado, quería compartir el trono con él. Le mandó el título de César, y por acuerdo del Senado lo convirtió en su colega. Distinción que Albino aceptó sin vacilar, pero una vez que hubo vencido y matado a Níger, pacificadas las cosas en Oriente, regresó a Roma y se quejó al Senado de que Albino, olvidándose de los beneficios que le debía, había tratado vilmente de matarlo, por lo cual era preciso que castigara su ingratitud. Fue entonces a buscarlo a las Galias y le quitó la vida y el Estado. Quien examine, pues, determinadamente la historia de este emperador, engañar al vino, matar a Níger, ya. Quien examine, pues, detenidamente la historia de este emperador verá que fue un feroz león y astuto zorro, y advertirá que todos lo temieron y respetaron, y que el ejército no lo odió, y no se asombrará de que el príncipe nuevo haya podido ser amo de un imperio tan vasto, porque su gran fama le protegió siempre del odio que sus Ser amo del imperio tan vasto, porque su gran fama lo protegió siempre del odio que sus depredaciones podían provocar en el pueblo. Pero Antonino Caracalla, su hijo, también fue hombre de cualidades excelentes, que al principio le hicieron querido por el pueblo y grato a soldados. Varón de genio guerrero, muy sufrido en la fatiga de la guerra, enemigo de la molicie y de comidas delicadas, condiciones que le hacían muy popular. Entre los soldados, sin embargo, su ferocidad era tan grande e inaudita que después de matar a muchos en diferentes ocasiones, exterminó a gran parte del pueblo de Roma y a todo el de Alejandría, atrayéndose el odio de todo el mundo. Empezó siendo temido por los mismos que lo rodeaban, y al final fue muerto por un centurión, en presencia de todo el ejército. Este ejemplo demuestra que ningún príncipe puede evitar esta clase de atentados, resultado de la firme decisión de un hombre de carácter porque no le asusta morir
no le da miedo quitar la vida a otro, pero no le asusta morir, no le da miedo quitar la vida a otro, pero no los tema el príncipe, pues son rarísimos. Lo que debe procurar los príncipes. A ver, de nuevo. Este ejemplo demuestra que ningún príncipe puede evitar esta clase de atentados, resultado de la firme decisión de un hombre de carácter, porque al que no le asusta morir, no le da miedo quitar la vida a otro, pero no los tema el príncipe, pues son rarísimos. Lo que deben procurar los príncipes, en cambio, es no ofender gravemente a los que les sirven o auxilian al gobierno de su principado. Es lo que no hizo Antonino, ya que a pesar de haber mandado a matar de forma ignominiosa a un hermano del centurión y de amenazar a este diariamente con los mismos teniéndole en su guardia, tranquilidad temeraria que lo exponía a que le trajera la muerte, y se la trajo. A ver. Ya que, a pesar de haber mandado a matar de forma ignominiosa a un hermano del centurión y de amenazar a este diariamente con lo mismo teniéndole en su guardia, tranquilidad temeraria que lo exponía a que le trajera la muerte, y se la trajo. Qué chucha. Hablemos ahora de Cómodo, a quien, por ser hijo de Marco Aurelio y haber recibido el imperio en herencia, pudo fácilmente conservarlo, dado que, con solo imitar la conducta de su padre, hubiese tenido satisfecho al pueblo. Y el ejército, pero fue un hombre cruel y brutal, que para saquear impunemente al pueblo, trató de captarse la benevolencia de las tropas, permitiéndoles la indisciplina. Por otro lado, olvidado de la dignidad que investía, bajó muchas veces a la arena para luchar con los gladiadores y cometió vilezas indignas de la majestad imperial, con la cual llegó a ser despreciado por el ejército y por el pueblo. Así que, siendo odiado por un grupo y despreciado por otro, fue asesinado, víctima de una conspiración. Nos queda hablar de las cualidades de Maximino. Fue un gran guerrero y cansado el ejército de la inactividad de Alejandro, de quien ya he hablado. Muerto este, le nombraron emperador. No conservó el poder mucho tiempo, porque hubo dos cosas que lo hicieron odioso y despreciable. La primera, la bajeza de su origen, pues todo el mundo sabía que había sido pastor en Tracia, y esto producía universal disgusto. La otra, su fama de severo. Habría retardado mucho su marcha hacia Roma para tomar posesión de la sede imperial. Y en este tiempo había cometido en Roma y en todas partes del imperio, por intermedio de sus prefectos, un gran número de depredaciones. Despreciado por la bajeza de su origen y odiado por el temor de su crueldad, era natural que todo el mundo se sintiera intranquilo, y en consecuencia que el África se rebelase y que el Senado, el pueblo de Roma y toda Italia conspirasen contra él. Su propio ejército lo mató mientras sitiaba a Aquilea sin poder tomarla, indignado por sus crueldades y temiéndolo menos al verlo rodeado de tantos enemigos.
No quiero hablar de Heliogábalo. No quiero hablar de Heliogábalo, ni de Macriano. No quiero hablar de Heliogábalo, ni de Macrino, ni de Juliano, que por ser completamente despreciables, desaparecieron pronto. Los príncipes actuales no se encuentran ante la dificultad de tener que satisfacer en forma desmedida a los soldados, pues aunque les deba cierta consideración, el caso es menor, el caso es menos grave, dado que estos príncipes no tienen ejércitos propios, vinculados estrechamente con los gobiernos y las admiraciones provinciales, como estaban los ejércitos del Imperio Romano, y si entonces había que inclinarse a satisfacer a los soldados antes que al pueblo, se explica porque los soldados tenían más poder que el pueblo, mientras que ahora todos los príncipes, excepto el turco y el sultán, tienen que satisfacer ante el pueblo antes al pueblo que a los soldados, ya que aquel puede más que estos, exceptúa al turco, que por estar siempre rodeado por 12.000 soldados de infantería y 15.000 de caballería, de los cuales dependen la seguridad y la fuerza de su reino, necesita conservarlas fieles. De igual modo conviene que el sultán, cuyo reino está por completo en manos del ejército, conserve la simpatía de éste, sin tener consideración ninguna a los pueblos. Y obsérvese que este estado del sultán en nada se asemeja a los demás principados, y solo parecido al pontificado cristiano, a que no puede llamársele ni hereditario ni nuevo, porque no son los hijos del príncipe muerto los herederos y futuros príncipes, sino el elegido por los que no ejercen la soberanía. Y como se trata de una institución antigua, no le corresponde el nombre de Principado Nuevo, aparte de que no se encuentran en él las dificultades que existen en los nuevos. Si el príncipe es nuevo, la constitución del Estado es muy antigua. Al gobernante se le considera como señor hereditario. Volviendo a nuestro asunto, al gobernante se le considera como señor hereditario. Volviendo a nuestro asunto, cualquiera que meditase este discurso encontraría que el motivo de la ruina de los emperadores romanos citados ha sido el odio o el desprecio, y comprendería a qué se debe que, mientras parte de ellos procedieron de una forma y parte de otra, en ambos modos hubo dichos mientras parte de ellos procedieron de una forma y parte de otra, en ambos modos hubo dichosos y desgraciados. Pertinax y Alejandro fracasaron porque, siendo príncipes nuevos, quisieron imitar a Marco, que recibió el imperio por herencia, y lo mismo les ocurrió a Caracallas, Cómodo y Maximino, al intentar seguir las huellas de Severo, cuando carecían de sus cualidades. Para terminar, se puede decir que un príncipe nuevo, en un principado nuevo, no debe copiar los actos de Marco Aurelio, ni tampoco seguir los pasos de Severo, sino que debe tomar de éste las cualidades necesarias para afianzar su autoridad. Y, una vez establecido sólidamente las cualidades del otro que les permitan conservar el Estado, Ya, ¿para qué? Dejémoslo hasta ahí, ¿no?
Me pasé de verga. ¿Cómo se dice? Bueno, todo bien, piola. Nos vemos. Cuídate. 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 Nos vemos. Ya terminé de leer.